Bienvenidos a Comunidad, la plataforma donde entrelazamos voces, historias y saberes para construir juntos una visión más rica y completa de nuestra identidad. Hoy, conducidos por Eduardo Botero, tenemos el privilegio de compartir una conversación que mezcla la academia y la vida cotidiana, el ritmo de los corridos y el pulso de la identidad llanera. Nuestro invitado es mucho más que un doctor en estudios culturales, es un maestro dedicado que desde el aula de un colegio en Fortul, Arauca, transmite a las nuevas generaciones el amor por la lengua y la cultura de su tierra. Su investigación doctoral, Cantar la Revolución, el corrido de los llanos orientales de Colombia. Es una exploración profunda del impacto cultural y la influencia de los corridos en la construcción de nuestra identidad llanera. En una región del Sarare, el talento y la dedicación de este maestro brillan como un faro de sabiduría y esperanza. Es un testimonio de cómo la pasión por el conocimiento y el compromiso con la educación pueden marcar la diferencia en la vida de sus estudiantes y en la comunidad en general. Hoy, en Comunidad, nos sumergimos en la cadencia de los corridos, nos dejamos llevar por sus letras y entendemos cómo estos se entrelazan con la historia y la vida de los llaneros. Acompáñanos en este viaje de melodía, cultura e identidad. Prepárate para un viaje de reflexiones profundas, aprendizajes vitales y el inconfundible ritmo del llano. Comenzamos este nuevo episodio de Comunidad. Bueno, un cordial saludo a todos los que nos siguen en esta nueva emisión del podcast En Comunidad, en Común Unidad, un espacio pensado, concebido para reflexionar acerca de Arauca, su pasado, su presente y particularmente su futuro. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Manuel Espinosa Niño, quien realizó una investigación doctoral, es doctor en estudios culturales y la investigación se llama o se denomina Cantar la Revolución, el corrido de los llanos orientales de Colombia, cultura política, representación y práctica cultural 1948-2018. Doctor Manuel, bienvenido a este podcast En Comunidad. Muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas y muchísimas gracias por la invitación, por el espacio que me han brindado para poder hablar de este tema, de la tesis de investigación y de algunos aspectos de la cultura llanera. ¿Qué nos puede contar, doctor? ¿Quién es Manuel Espinosa Niño? Datos así generales para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo sepan un poco más acerca de su biografía. Ok, trataré de sintetizar. Manuel Espinosa Niño es un sarareño, nacido en Saravena, hijo de campesinos santandereanos, que pues, llegaron a esta tierra pues, en esos momentos de la colonización del Sarare. Y bueno, me crié, inicié mis primeras etapas de mi formación educativa aquí en Saravena, precisamente en una escuelita rural, en La Vereda, y posteriormente ya de manera tardía, digo yo, mi proceso de formación empezó muy tardía. Primero bachillerato, el sexto lo inicié a los 18 años en José de Lizarazo, Villamaga. Y esa fue, digamos, como la oportunidad para nosotros poder estudiar, digo nosotros porque estudiamos 4 hermanos al mismo tiempo, nos graduamos el mismo día. Fue una oportunidad no solo para mí, sino para las comunidades campesinas de la región rural del municipio de Saravena. Entonces me gradué por allá en el 99, a los 23 años, y posterior a eso pues viene un proceso intermitente en mi formación académica. Trataré de ser muy sintético. A los 29 años ingresé a la Universidad Industrial de Santander a estudiar la licenciatura en Español y Literatura. Posteriormente me vinculé como profesor provisional en Santander, trabajé allí 2 años y renuncié a ese trabajo porque participé en una convocatoria para unas becas de maestría en la Universidad de los Andes y afortunadamente logré acceder a una de ellas y allí hice mi maestría en literatura en la Universidad de los Andes. Y luego de eso me vinculé al magisterio araucano a través del concurso por méritos y soy profesor de lengua castellana en la institución educativa Alejandro Humboldt, aquí en el municipio de Fortul, donde resido, pero bueno, soy de Saravena.
Y hace unos años, casi 4 años, inicié en un proceso, unas convocatorias para becas doctorales con CONACYT en el gobierno mexicano, y por fortuna también tuve la oportunidad de acceder a una de ellas, y esa fue una experiencia maravillosa porque pude no solo realizar mi estudio, sino realizar una investigación que tenía, digamos, con mucho interés desde hacía varios años, y que desafortunadamente no había podido desarrollarla por las circunstancias diversas que trae la vida. Pero bueno, entonces fue una experiencia maravillosa. Logré ir a estudiar a Tijuana, el Colegio de la Frontera Norte, y auspiciado por el gobierno mexicano a través de CONACYT. Y felizmente el año pasado, en el mes de agosto, pude sustentar mi tesis doctoral y regresé al departamento de Arauca, y concretamente otra vez en la institución educativa Alejandro Humboldt, porque pues había ido en condición de una licencia no remunerada. Entonces ahora sigo ejerciendo mi trabajo como docente aquí en la institución. A rasgos generales, eso podría ser una biografía interesante, profe, para empezar ya en forma, porque recoge muchas cosas que confluyen en el departamento de Arauca, ¿no? Por supuesto, ese tema de la colonización del Sarare, que es una historia tan particular y tan interesante de nuestra conformación como territorio, el que usted pertenezca a ese gremio tan maravilloso que durante décadas han hecho patria en territorios como Arauca, de los maestros, quienes de cierta manera también han asumido parte de la responsabilidad de la ausencia del Estado, ha sido asumida por el gremio de los maestros. El hecho de que de cierta manera en un tiempo más reciente podamos pensar en investigación de alto nivel a nivel doctoral, pues por supuesto también lo recoge. Entonces es una biografía que yo creo que transita por muchos de los puntos que nos identifican a los araucanos. Y yo quisiera empezar con esa pregunta. Para una persona que viene, hijo de la colonización del Sarare, sarareño, como usted mismo se reconoce, saravenenses, dirán algunos, maestro, investigador, estudioso de los aspectos culturales, conocedor de un tema que ya vamos a entrar a reconocer, que son esta época de la violencia de las guerrillas liberales. ¿Qué significa ser araucano? ¿Qué es ser araucano para usted desde una perspectiva, por supuesto, muy subjetiva? Sí, desde luego, la pregunta no es fácil. Ser araucano. Bueno, yo creo que es una pregunta que indudablemente, en el caso particular, yo lo asumo como ser miembro de una comunidad, de una colectividad, de una región particular que en principio se siente marginal, y así lo asume uno, una población fronteriza y marginal de las políticas del Estado, digamos, excluida de muchas cosas. Eso precisamente lo viví yo en carne propia, ¿no? El hecho de no poder formarme en esta región, sino tener que salir, porque aquí no habían oportunidades. Ahora, por fortuna, está la sede de la Universidad Nacional de la Orinoquía, pero para ese entonces no la había. Entonces, esa condición de sentirse uno un miembro de esta comunidad que tiene unos rasgos particulares, ¿no? Muy difíciles, muy golpeados por toda la cuestión de ser, digamos, distante, ¿no? Distante no solo en el espacio, sino también en todo sentido, ¿no? Distante de las políticas estatales, marginal y subordinada pues a cualquier proyecto, digamos, político del ámbito nacional. Entonces me siento así, perteneciente a este grupo que por supuesto ha expresado su sentir a través de las luchas campesinas, que es una cosa de la que yo trato de reivindicar. Esta es una región que se caracteriza por eso, por el pujante de sus campesinos en lograr unirse para hacer frente pues, a esta precariedad que ha estado sometido, y ha sido a través de la lucha campesina, la unión, la asociación, ¿no? Y también, pues digamos, el sentirse apegado a una región que también, digamos, ha sido generosa en su producción agropecuaria, ¿no? Es una región magnífica para vivir, quienes
tenemos la fortuna de estar aquí o quienes hayan venido a esta región, pues pueden dar razón de eso, ¿no? Una región que acoge a sus visitantes, que es fértil, que es hermosa, ¿no? Bueno, muchas regiones son hermosas, es una cuestión subjetiva, ¿no? Pero el hecho es que esas condiciones y tal vez por el hecho de ser parte de ahí, va a crear lo que decía Gilberto Jiménez, ¿no? Esos lazos afectivos que crea uno con una región particular. Cualquier región va a determinar con sus habitantes una relación de afectos, de lazos afectivos, de vínculos, y que van a hacer que uno se identifique y se ponga en sintonía con lo que sucede en la región y con lo que de allí pueda, pues digamos, relacionarse con la persona, ¿no? Con el individuo, ¿no? Sus deseos, sus luchas, sus reclamaciones, pero también su deseo de poder contribuir al desarrollo, a contribuir en algo en el ámbito social. Por eso uno busca las formas de vincularse, en el caso mío, desde el magisterio, desde la educación, desde la enseñanza, ¿no? Pero también desde la investigación. ¿Cómo entender que los fenómenos sociales a los cuales está uno vinculado pueden dialogar con sus manifestaciones culturales y pueden dar razón a través de muchos factores, ¿no? Entonces, si uno entiende estas cosas, pues creo que pues va a identificarse mejor, diría yo, ¿no? Con esta región. Entonces yo creo que eso podría decir, ¿no? Y yo Me creo identifico con la región, creo, con profe, Arauca. que lo logra en su trabajo, y es el trabajo el que nos da como la excusa para esta conversación. Y yo retomo de las primeras líneas y el desarrollo de toda la tesis que tuve la oportunidad de leer con mucho detalle. Retomo eso, ¿no? La reivindicación campesina. Yo veo desde las primeras líneas, y usted mismo ahorita lo decía, sus orígenes campesinos, pero también una reivindicación de las luchas. Podríamos decir que parte de Arauca también es ese ethos, esa ética campesina, ¿no? Esa forma de organización campesina que particularmente se refleja en el llanero, ¿no? O sea, es decir, es parte de ese componente, es el campo, la producción natural, la exuberancia de este territorio y esa organización social que se va dando alrededor de esa dinámica campesina, ¿no? Es un elemento muy importante para destacar porque pues ya entraremos en detalle en su estudio, pero todo parte del hecho de que somos una sociedad rural, ¿cierto? Vernácula, lo mencionaba usted por ahí en un punto, con unos componentes, pues por supuesto, muy lindos, pero también alejados, segregados, distanciados, carentes de muchas cosas que se identifican con la modernidad, con el Estado moderno, y en medio de esas exuberancias y de esas limitantes o esas falencias, se va generando toda una composición social campesina, ¿cierto? De una organización social en función de la tierra, de la producción del ganado particularmente, pero es como eso lo que nos va también marcando un poco lo que significa Arauca. No sé si usted concuerde con esa apreciación. Claro, por supuesto, Eduardo, desde luego. Y esa cuestión de la reivindicación de la lucha campesina y de los campesinos, que es, digamos que transversal en mi tesis, porque, bueno, digamos que así es y así lo he sentido y así lo he vivido, ¿no? Como, digamos, hijo de campesinos y campesino de alguna manera, ¿no? Porque me he sentido plenamente vinculado. Digamos que evocaría las palabras de García Márquez en el discurso del Nobel, La soledad de América Latina, allí donde dice que este es un ciudadano más señalado por la suerte, ¿no? De alguna manera es lo que yo siento también que sucedió conmigo, un privilegio que he tenido de poder acceder a la educación, aunque sea de manera tardía, pero una educación que ha sido realmente maravillosa para mí y no puedo quejarme absolutamente, he tenido un privilegio. Pero no dejo de sentirme apegado al terruño, al Piedemonte, a Arauca y por supuesto al sentirme parte de una comunidad campesina. Profe, y digamos ya entrando en detalle, la tesis parte de digamos, de una postura, de una hipótesis, o por se quiera llamar, muy clara, ¿no? Y usted lo refleja de cierta manera con un subtítulo Música y Sociedad, y uno podría resumirlo para los que nos están escuchando, y es que básicamente la música y muchas de las expresiones culturales que son de uso común, de uso popular en el sentido de la palabra,
reflejan en gran parte lo que es la sociedad, ¿cierto? Entonces, estas expresiones, en este caso la música, que es lo que usted trató, pues son reflejo de lo que es la sociedad, ¿cierto? Entonces, ese es un primer elemento esencial en toda su postura, ¿no? O sea, la música llanera, y pues es en esencia el reflejo de la sociedad llanera. Eso es un primer elemento para entender todo lo que se viene derivando después. Es cierto, es como hace parte de los estudios culturales, es una relación así. ¿Qué nos puede usted agregar a ese respecto? Bueno, Eduardo, es que precisamente este tema de la violencia en Colombia y particularmente de las guerrillas del Llano de la Revolución en los años 50, es un tema que ha sido estudiado en Colombia desde varias perspectivas, sobre todo desde el plano de la historia, ¿no? De la sociología, quizá la literatura también, pero creo que en el caso mío, y tal vez lo que abona un poco mi trabajo, es un enfoque tal vez interdisciplinario donde recoge precisamente la perspectiva de los estudios culturales y mirar cómo entender el fenómeno desde una manifestación cultural, la música. Y entonces era mucho, digamos, en un principio mis dudas y mis interrogantes, mis inquietudes respecto a cómo explicar por qué un fenómeno de carácter campesino, cultural, el corrido llanero, va a ser utilizado en un momento coyuntural del país y de una comunidad particular, la de los campesinos de los llanos orientales de los años 50, como un mecanismo de resistencia, como un mecanismo de participación en la vida política, unas músicas que van a hacer el instrumento para hacer la denuncia, para hacer, digamos, toda la protesta y todo lo que en sí va a significar el corrido, ¿no? Un relato testimonial de las vivencias de los campesinos en la época. Entonces, esas preguntas, digamos, vienen a ser de alguna manera clarificadas para mí cuando empecé a desarrollar o a entender un poco la relación entre música y sociedad, ¿no? Las funciones sociales que tiene la música. Eso es importante allí. Entonces, Teodoro Adorno, por ejemplo, ha sido especial para mí en el hecho de cómo explica esta relación. Y de esa manera me fui acercando pues, al fenómeno y cómo podía, no desde el plano de la musicología, porque realmente mi tesis no ahonda desde el plano musical, sino desde el análisis de sus letras, ¿no? Básicamente lo que hay allí, el fuerte es el análisis de sus letras, desde una metodología, en el caso mío, que utilicé fue el análisis retórico isotópico para decantar allí esos campos semánticos que van a precisamente a decirnos las temáticas y los sentires y los mensajes que están implícitos y explícitos dentro de las letras de estos corridos, que van a hablar precisamente de los sentimientos que estos campesinos llaneros querían evocar, querían manifestar, y que por fortuna van acompañados de unos ritmos musicales muy hermosos que estaban en consonancia con el campesino y con su vivencia, con lo que era, con su esencia. Y eso creo que va a ser lo importante allí, porque la música va a permitir no solamente la mejor adhesión de estos mensajes, de la música, o como decía una de las teóricas importantes, María Ángela, por allí decía que los mensajes y sobre todo los de carácter político se garantizan más cuando van acompañados de la música. Y creo que eso en particular va a suceder con el corrido llanero, que como estaba, digamos, incrustado dentro de una sociedad, pues ese fue el vehículo que tenían, era lo único que tenían para poder, digamos, canalizar todo ese sentimiento, porque a diferencia de las comunidades letradas ocultas, en el caso de la nuestra, la ágrafa, la de los campesinos llaneros, en su mayoría analfabeta, su dimensión cultural predominante pues era el ámbito de la oralidad, y en la oralidad entonces estaba la música como el elemento donde podían colgar todas esas denuncias, todos esos reclamos y todos los efectos de manifestar allí sus sentimientos. Entonces creo que por ahí es lo que voy entendiendo, ¿no? Sí, y el tema de la música popular, digamos, de una población popular, una población, por supuesto, como usted bien lo dice, no letrada, ágrafa, es decir, que no tiene la posibilidad de dar testimonio escrito de su historia. Lo interesante también es cómo estas piezas musicales se van convirtiendo como en pequeñas obras de arte que van dando
testimonio de lo que pasó y de lo que está sucediendo. Me parece muy interesante. Yo, de las personas que tengan la posibilidad, mientras iba leyendo la tesis, iba tratando de escuchar las canciones que usted iba referenciando, las que se podían encontrar en las diferentes plataformas, y quedé sorprendido porque, pues, la verdad, soy un entusiasta de la música llanera, pero no un conocedor a profundidad del tema. Y escuché Soy el Llano, que lo canta el Cholo Valderrama, y quedé impresionado porque en 3 minutos 30 podemos nosotros, como araucanos, como sociedad, encontrar una gran parte del resumen de lo que hemos sido desde la conquista, desde el joropo que viene del romance español, desde la épica libertaria con los centauros, hasta, pues por supuesto, una historia como la que vamos a tratar acá, que es las guerrillas liberales, pero también un sentimiento muy contemporáneo, que es como la pérdida de esa identidad que muchos están como sintiendo ya como un desarraigo de su identidad llanera, ¿no? Como una pérdida de eso. Entonces, yo por lo menos en esa pieza musical, a la cual nunca le había pues prestado atención en este contexto, encuentro, yo creo que maravillosamente sintetizado lo que es en gran parte la cultura llanera, como esa mezcla de diversas fuentes, ¿no? Como ese río que recibe diversas vertientes, con la clara influencia de los españoles, de los jesuitas particularmente, cuando dice, bueno, yo recé, no, les atuve el ganado, con esa referencia al indio, ¿cierto? Que se montó a caballo y se convirtió de cierta manera en este campesino a caballo, que lo dice Eduardo Mantilla Trejos, que es el llanero. Y entonces ahí empezamos a encontrar, creo yo, por lo menos en esa canción que me tiene como me tocó tanto, esa primera parte de la identidad. Y entonces aquí tocamos que la música describe a esa sociedad, lo que ha sido, pero también nos da luces de lo que es en un momento histórico determinado, y también nos puede brindar luces de lo que viene. Entonces, ahí, digamos que ahí es interesante, y yo creo que nos lleva a un plano del análisis diferente al tradicional, que es el de la musicología, ¿no? El de los expertos en la música, de la composición, de si es bonito, no es bonito, bueno, pero nos refleja una connotación un poco más social de lo que es las expresiones artísticas. Y específicamente, para darle también eso, podemos hablar entonces, y en esas canciones se refleja, y también usted lo trata, del hato, ¿no? El hato como la principal forma de producción económica, como una forma de organización económica, pero también como esa forma de división del trabajo, esa división del trabajo que nos menciona que hay un cabrestero, que hay un veguero, esas distinciones que nos van marcando las funciones de cada uno, lo que se espera de cada uno, se va también expresando en la música, ¿no? Y tiene una correlación con la música, porque a medida que se va cantando, se va mencionando, pero también a la medida que se va viviendo, se va cantando. Es un poco como este estilo del llanero que socializa alrededor de la música, pero que también en su faena va musicalizando su faena con los cantos de vaquería y toda esta riqueza que se va generando alrededor de la música. Es bastante interesante, ¿no? Por supuesto, Gato, absolutamente interesante. Vea que yo curiosamente, entrando en el análisis del fenómeno de la violencia, me hacía muchas preguntas en el desarrollo de la investigación, y una de esas es, bueno, las guerrillas del llano no son exclusivamente en los llanos, ¿no? Las guerrillas liberales estuvieron presencia a lo largo y ancho del país, casi en todas partes hicieron presencia, en algunas con mayor, digamos, fuerza que otras, como en el sur, en el Tolima, ¿no? En Tolima, por Santander también. Pero ¿por qué en esas otras regiones del país no logró una expresión cultural de carácter, digamos, revolucionario y de las connotaciones que tiene el corrido? Yo me hacía esas preguntas, y eso me llevaron a empezar a indagar, a analizar dónde estaría la respuesta. Y para mí la respuesta estaba en el hato. Empecé a estudiar el hato,
como lo expresa allí, como digamos, los estudios que se han hecho sobre haciendas y sobre hatos. El hato como una hacienda ganadera, ¿no? Esa es prácticamente una de las definiciones más digamos, comunes, pero el hato en sí era el centro, no ahora, en algunos momentos lo será aún, pero en ese tiempo, en la época de los 50, el poder estaba en el hato, estaba concentrado en el hato. El hato significaba el centro político, cultural, económico, social, y era la escuela del llanero, como lo dicen los mismos expertos, los mismos, digamos, las personas que han tenido tanta vivencia con el llano. Así lo dice el Cholo Valderrama, por ejemplo, quien tuve la oportunidad de entrevistar hace un par de años, y Carlos el Cacho Ortegón, de quien es también la letra de la canción que usted mencionó ahorita, Soy el Llano, interpretada por el Cholo Valderrama. Entonces, ellos también recogen allí ese sentir, o sea, el llanero para probarse desde muy joven, desde que estaba niño, es en el hato, ¿no? Como mensual de sabana, como el chino de los mandados, ¿no? Entonces, allí empiezan a reunirse todos esos sentires y a formarse todo ese apego, no solo por el trabajo de llano, porque es que el trabajo de llano va digamos, a definir las funciones sociales, ¿no? Las funciones sociales del trabajo, en este caso, van a definir también unos patrones culturales y unas formas de vida. Entonces, allí, alrededor del hato, se va a congregar la comunidad llanera. Y por eso va a ser importante allí entender cómo desde que están pequeños los muchachos empiezan a tararear y a cantar estas canciones para encerrar los becerros, por ejemplo. O más adelante, incluso las mujeres y hombres, pero particularmente las mujeres en los cantos de ordeño. ¿Sí? Y por supuesto el que va a ser lo más importante, los cantos de vela y los cantos de cabrestero, que son los que van a definir el canto recio, el canto del llanero, en este caso el corrido, ¿no? El corrido. Y como dice el Cholo Valderrama en sus entrevistas, bueno, en sus diferentes oportunidades, llanero que no canta silba. Sí. Entonces, en un momento hay un ruido. Sí, sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? A circunstancias del entorno. Sí. Pero como les decía, entonces el acto para mí va a ser crucial porque allí entonces van a aparecer esas funciones, esos trabajos, esas funciones sociales del trabajo, ¿no? Entonces alrededor del trabajo de llano, entonces están diferentes funciones. El atero, por ejemplo, el cabrestero, que es básicamente la figura principal, pero no solo el cabrestero, está el becerrero, están los ordeñadores, ¿cierto? Están, por ejemplo, en los trabajos ya de arreo de llano, el arreo que significaba el traslado de una madrina de ganado desde un hato en la sabana hasta los centros de comercialización de ganado, que principalmente eran Sogamoso, Villavicencio y Bogotá, hasta 45 días. Hay documentos que dicen que hasta 45 días duraba una travesía para llevar un lote de novillos. ¿Cómo hacían estos llaneros para resistir todo ese tiempo y cruzar ríos caudalosos y poder emancipar el ganado para que no se dispersara en la sabana abierta, una sabana que no tenía cercas en ese entonces? Entonces allí es a través de todas esas vivencias, ¿no? Digamos, el conocimiento del territorio que lo hace el vaquiano, pero cada uno de ellos sus funciones, ¿no? Los culateros, por ejemplo, los otros encargados del hato, ¿no? El cunuquero, que es el que va a producir también los legumbres o los cultivos para el sostenimiento del hato. El hato en sí era un centro, digamos, de alguna manera autosostenible, ¿no? Allí se producía todo, incluso en algunos hatos se producían los mismos ladrillos y los materiales para hacer las construcciones que demandaba el hato, ¿no? El problema de ese entonces era la sal. Ese era uno de los inconvenientes muy singulares, porque eso también vino a afectar, digamos, en el momento de la revolución, un tema clave, ¿no? Poder disponer de sal para el consumo y para el ganado. Entonces, sintetizando, el hato va a darme las respuestas, porque allí se forja el llanero en el trabajo, y el llanero con la oportunidad para expresar o para crear y para ser parte de unas manifestaciones culturales.
Entonces, como dice, volviendo otra vez a la repetición, el llanero está cantando o silbando todo el tiempo sobre el caballo y allí va tarareando esas canciones a cualquier tema, generalmente al amor y a los mismos trabajos del llano. El tema del llano generalmente es el ganado y el caballo, pero también el paisaje. Entonces allí se van tarareando esas canciones que van a dar forma en los momentos, a veces en la hora del almuerzo cuando los trabajos son cerca de la casa o en las tardes cuando llegan después de las faenas. Eso es lo que está documentado, ¿no? Y lo que uno también puede dar cuenta aún en algunas partes del llano. Entonces allí se va forjando esos perfiles, digámoslo así, de quienes van a tocar un instrumento o quienes van a hacer las veces de cantantes o contrapunteadores. Entonces, esas formas de vida, esas configuraciones sociales que se dan allí, de estos tipos de personas, me van a dar a mí la respuesta para decir, claro, por eso tiene razón que el corrido haya sido utilizado, porque es que la mayoría de los guerrilleros liberales, campesinos, pues eran llaneros, eran los mismos cabresteros, los mismos peones de sabana, la gente que trabajaba el hato. Obviamente eso no quiere decir que solamente las guerrillas liberales estaban, digamos, conformadas por llaneros, no. De hecho, muchos de los, incluso jefes como los hermanos Fonseca y como los hermanos Bautista, pues vienen del interior del país, ¿no? Del Tolima, de Cundinamarca, de Boyacá y de Santander, que descienden a los llanos precisamente porque iban perseguidos por las represiones del Partido Conservador, del gobierno de Mariano Espina Pérez en un principio y después por Laureano Gómez. Entonces, ese efecto, esa migración hacia los llanos para resguardarse y para proteger su vida, van a ser parte de la configuración de estos grupos guerrilleros y allí van a tener, pues, digamos, la oportunidad de sentirse, primero, protegidos y segundo, respaldados por una comunidad que se sabía oprimida y marginada y que, pues, tenía muchas herramientas a favor y por eso el éxito de las guerrillas del llano. Conocían el territorio y nadie más como ellos para poder defenderse desde allí y posteriormente no solo defenderse, sino emprender una propuesta de carácter libertaria y revolucionaria, ¿no? Que fue la revolución del llano, ¿no? Entonces, no sé, allí el acto para mí es crucial. Sí, así se entiende. Yo creo que es entra a jugar el papel de la comunidad, ¿no? El hato es la comunidad, el hato es el centro donde se da no solo la labor del trabajo, sino también la labor de socialización, la labor de divulgación, la labor de socialización, ¿no? Porque como usted bien lo dice, los niños, los jóvenes van entrando al mundo a través del hato y también van aprendiendo el mundo a través del hato. Cuando llegan del trabajo y usted bien lo expresa ahí, llegan a socializar, a cantar, van, por supuesto, ahí también puliendo sus dotes, ¿no? Van mostrando sus capacidades, se van enfrentando, en el buen sentido de la palabra, los que tienen talentos y se van dando a destacar. Y bueno, ahí van toda una vida social que es rica, ¿no? Que es generosa, como el mismo llano, que va dando muestras, por supuesto, también de toda esa simbiosis que hay del llanero con el llano. Y usted también lo toca acá, me da pie con lo último que dice para decir, esa división del trabajo, esa especialización del trabajo, eso que usted nos habla, que hay un veguero, que hay un becerrero, que hay un cabrestero, que hay, digamos, de cierta manera, personas especializadas y que entienden cuál es su función dentro de un engranaje más grande y que de cierta manera tienen una disciplina del trabajo que se va dando alrededor de todos los días, desarrollando casi que las mismas tareas, pues fue de cierta manera un plus o fue un germen o cómo llamarlo, un elemento que fue importante para la conformación ya hablando específicamente del periodo de la violencia y de la conformación de las guerrillas liberales para que estas guerrillas se fueran conformando de una manera particular como se hizo. Es decir, el hecho de que existiese esta división del trabajo, este reconocimiento de ciertas jerarquías dados por esta división del trabajo, pues permitió que las guerrillas liberales pudieran adoptar parte de esa idiosincrasia en sus estructuras internas,
alimentadas, como bien usted lo dice, por todos los fenómenos de migración del interior, por las dinámicas de la política nacional, pero de cierta manera, y eso es lo que usted plantea, la dinámica del Lato se trasladó a la conformación de la guerrilla. Por supuesto, Eduardo. Sí, ese es uno de mis planteamientos. Lo que hay allí, lo que yo presento en la tesis es precisamente eso, un traslado de lo que es la organización del ATO, la estructura en términos sociales y culturales, a la estructura y organización dinámicas de las guerrillas, de la conformación ya del movimiento revolucionario, con todo su aparato, ¿no? Por lo mismo que expliqué en un momento, es decir, quienes hacían parte de las guerrillas era gente que trabajaba en el ATO o seguían trabajando en el ATO. Incluso uno de los factores que yo menciono allí es que las guerrillas en sus momentos se conformaron fue por familias. Por eso los hermanos Fonseca, los hermanos Bautista, los hermanos Calderón, una serie de familias que algunos del interior del país y otros que eran dueños de atos, ateros, ¿cierto? Que tuvieron la oportunidad de defenderse también, de organizarse por familias, incluso hasta Guadalupe Salcedo, pues sus familias, sus primos y sus amigos más cercanos van a conformar el bloque o el comando de Guadalupe Salcedo. Entonces, esto va a ser importante porque allí con estas familias y con estos actos van a permitir que no se descuide en esa organización cultural, ¿no? Que no se desarme, aunque fue afectada desde luego, claro, por supuesto no va a ser afectada en una guerra, pero la cuestión era que había que lograr mantener el ATO funcionando digamos de alguna manera de lo mejor posible, porque de allí dependía la subsistencia de la organización guerrillera. Incluso en los periodos que hubo de tregua o de pacificación del llano dentro del conflicto armado que está documentado en los diarios de prensa de este país y en los archivos, esos periodos de acuerdo o de tregua era precisamente el que coincidía con los momentos de arreo de ganado, las llamadas travesías, en los tiempos de invierno. Entonces habían travesías y los llaneros guerrilleros dejaban sus armas de alguna manera para arriar el ganado que iba a ser llevado a los centros de comercialización. Eso lo cuenta, por ejemplo, Reinaldo Barbosa en su obra Los centauros del llano, Guadalupe y sus centauros, y en muchos otros documentos donde se registra pues ese doble carácter, el de seguir perteneciendo, seguir ejerciendo las labores campesinas y del trabajo y la crianza de ganado, pero también el de defenderse con las armas, ¿no? Y la música, por supuesto, ahí está todo de alguna manera entrelazado, ¿no? El mismo testimonio de los combatientes que están incluso en la red, ¿no? Es disponible muchos de la documentación de las entrevistas que se le hicieron a los excombatientes, compañeros de Guadalupe Salcedo, ¿no? Muchos de ellos músicos, ¿no? Entre otros, ¿no? Como Belisario Flores y los hermanos Flores en Yopal, en Casanare, pues, Churibico y muchos otros. Entonces, allí el ATO va a seguir funcionando de alguna manera y eso permite que esa estructura funcione y permita también el sostenimiento de las guerrillas liberales de los años 50. Yo quisiera aquí hacer un paréntesis porque de pronto muchas personas que nos están escuchando, probablemente los más jóvenes, pues no tengan tan claro este periodo que estamos hablando, que es el de la violencia, ¿no? Que es un periodo de tiempo más o menos en 1946 es expresa hasta ya entrado 1963, ¿no? Y que proviene de una, digamos, de la misma dinámica política del país desde su independencia, y es la división entre liberales y conservadores, que viene de lo que se llama la hegemonía conservadora, finalizando el siglo XIX hasta la década de los 30 del siglo XX. Hay un interludio ahí que se llamó el tiempo liberal, que terminó de cierta manera abrupta con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y que esa muerte de un caudillo liberal pues dio pie o abrió de cierta manera un periodo de violencia, que es lo que se llama la violencia entre conservadores y liberales, y que particularmente
pues al ser esta parte como muy reconocida como liberal, dio luz a un conflicto que es lo que genera la guerrilla, ¿no? La guerrilla inicialmente como un proceso de defensa, de resguardo de la propia vida de los llaneros. ¿Es más o menos eso también lo que usted plantea en su trabajo? Sí, Eduardo, sí, yo creo que también es muy pertinente dar claridad frente a este tema y también por respeto a los radioescuchas, y es precisamente entender un poquito del fenómeno. No estamos hablando de las guerrillas actuales y en este caso pues hay que ser claros. Yo hago mención allí de las guerrillas liberales del llano, son particularmente las que se iniciaron en 1949 y van a, digamos, de alguna manera desaparecer en 1953, aunque quedan algunos reductos, como es el caso de Dumaracure. Pero para poder entender este fenómeno, este conflicto, el fenómeno social de los años 50 y lo que fue la Revolución del Llano, pues obviamente había que tocar sus antecedentes, ¿no? Hablar de lo que usted precisamente dice ahí, por qué surge o digamos se alimenta en un contexto un poco inmediatamente anterior, que es el caso de la República Liberal que usted mencionó, que inicia justamente en los años 30 cuando cae la hegemonía conservadora. Inicia la República Liberal hasta 1946, cuando termina el gobierno del segundo mandato de López Pumarejo y lo termina, inicia el proceso Mariano Espina en el 46, empieza a transformarse el país en términos de políticos por las represalias que tenía el gobierno conservador. Si los radioescucha podrán recordar, durante el gobierno de la República Liberal se iniciaron una serie de políticas de transformaciones en todo el aparato estatal, en medidas, digamos, agrarias con la Ley 200, la encuesta nacional folclórica en términos culturales, pero también algunas políticas en el plano de la educación, la creación de la Escuela Normal Superior, de universidades, la apertura a la universidad pública, el acceso de la mujer a la educación, muchas otras cosas. Lo que se llamó la política de López Pumarejo, la Revolución en Marcha. Esas políticas de corte socialista, de corte progresista y socialista, van a causar mucho malestar en la estructura política del país, principalmente en el ala conservadora, pero no solamente allí. Los oligarcas, los terratenientes, la clase política y sobre todo burocrática del país, y por supuesto en los militares y en la Iglesia Católica, porque las reformas incluían cambiar la concepción del país y quitarle el espacio a la Iglesia Católica, lo que es la secularización del país, hacer un país laico. Y eso fue lo que de alguna manera chocó muy fuerte y hizo que vinieran las represalias del gobierno conservador de Mariano Espina Pérez a partir del 46, la creación de los civiles armados, es decir, los paramilitares, realmente en este caso el germen de los paramilitares, que fueron los chulavitas. Que son, 46, que son como el némesis de la guerra, sí, o sea, porque cuando ya vamos a entrar en los corridos, digamos que hay una exaltación, por supuesto, de la misma forma guerrillera, pero también hay una denuncia permanente de lo que es la arremetida conservadora, esta estructura paraestatal, ¿no? de fuerza que persigue a los liberales. Es la némesis, ¿no? El contrario, que son los chulavitas, que fundamentalmente tienen ese nombre porque vienen de una vereda de Boyacá, fundamentalmente un enclave conservador, que vienen de cierta manera con cierto fanatismo a poner en riesgo, y reitero esto porque pues lo inicial de la guerrilla es una guerrilla que se defiende, ¿no? Es una guerrilla que aparece como autodefensa, en el sentido de que trata de preservar la vida y sufre los ataques y de cierta manera ahí se va generando este movimiento. Por supuesto, absolutamente, sí. Entonces eso es la politización de la policía, que también fue el otro paralelo, ¿no? Los chulavitas van a causar un estrago terrible en el país, y eso se va agudizando mucho en el tiempo hasta que va a pasar lo que de alguna manera detonó el surgimiento de las guerrillas, que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, conocido como el Bogotazo. Ese fue, digamos, que para mí el punto final, la gota que rebasó la copa, y entonces a partir de allí se iniciaron digamos, la organización de guerrillas liberales a lo largo y ancho del país,
y va de alguna manera a incubar lo que fue la Revolución del Llano el 25 de noviembre del 1949, un poco más de un año después, con digamos, la toma de Villavicencio y los demás pueblos aledaños a Villavicencio ese 25 de abril, vísperas de las elecciones presidenciales que pondrían en el poder a Laureano Gómez. Entonces allí ese surgimiento, este contexto, este nuevo contexto político y de violencia en el país, ese fenómeno va a dar pie a la organización de las guerrillas liberales, que en un principio pues, no tenían esa connotación, sino como usted lo menciona, eran simplemente la organización de familias y de grupos de comandos para resguardarse, para defenderse, para protegerse de la arremetida conservadora. Pero con digamos, el avance del tiempo y el éxito, porque fue realmente eso, el éxito de los primeros golpes de esos grupos frente a la represión de los conservadores y los chulavitas, como dicen allí, la que viene a tomar connotaciones revolucionarias meses después, porque esto fue muy rápido, ¿no? Fue muy rápido y ya un año después se hablaba ya de guerrillas realmente fuertes y con un carácter absolutamente demandante y que no pudieron ser vencidas, ¿no? Las guerrillas liberales del Llano no fueron derrotadas por el gobierno nacional, digamos, por la fuerza pública, sino que terminaron deponiendo sus armas, ¿no? Esa es una de las características que están allí. Ninguna fuerza revolucionaria en el país ha podido dar los golpes que dio la Revolución del Llano, y eso lo explico yo un poco ahí en la tesis, digamos, a través de el rol que jugó el Llano, el rol que jugó bombardeos en el Llano. Arrasaron pueblos como Sevilla, por ejemplo, que está del otro lado de lo que hoy es Agua Azul, que viene a ser fundador posteriormente con Agua Azul, Orocue, bueno, Trinidad, muchos de esos pueblos fueron Puerto bombardeados. Rondón también sufrió... Puerto Rondón, por supuesto. En Arauca, para poner un poco, hay historias que hasta Arauquita llegó también un poco y tuvieron que pasar la frontera y ahí se formó la Victoria. Bueno, ahí hay un poco una larga historia también para comprender un poco, y lo decía yo ayer aquí el profe, que Arauca no solo ha sido un territorio de tránsito en la historia, sino que aquí también se ha vivido en esos momentos históricos tan importantes como eso. Y entonces el punto central de la tesis es que mientras la violencia reciaba, lamentablemente, una violencia fratricida que dejó enormes afectaciones, pueblos derruidos, víctimas inocentes, niños, mujeres, una gran pérdida para el llano de su capacidad productiva, pues por supuesto la vida de los conservadores también que venían, es decir, una gran violencia. Mientras esa violencia reciaba, el talento florecía en estos corridos que nos van contando de gestas y de personas y de líderes, de caudillos, ¿no?, que se van generando y de momentos especiales que van marcando como el ritmo de la lucha y de la gran, digamos de cierta manera, un gran mito que es la victoria y los grandes logros de la guerrilla liberal, que como usted bien lo decía, no fue derrotada en términos de militares, sino que pues accedió a deponer las armas. Algunos dirán que bajo un engaño, otros dirán que de manera acertada, pero a medida que el conflicto se va dando, los corridos, que es esa música que se iba dando en el hato para relatar la vida y los trabajos de los llaneros, se van convirtiendo en el medio para comunicar esas batallas épicas, ¿no?, esas grandes victorias, y los que son la cabeza de eso, entre ellos principalmente Guadalupe Salcedo, que es araucano, ¿no?, es un arauquiteño, dicen, quien va a representar como ese gran liderazgo. Entonces, los corridos nos dan ese reflejo de lo que fue la violencia, de lo que fue el conflicto entre los liberales, la guerrilla liberales, perdón, y principalmente los chulavitas o el gobierno nacional con sus bombardeos. Eso nos van dando como las luces de cómo se vivió ese atroz episodio de violencia de la historia colombiana. Claro, Eduardo. Los corridos, como lo puedo manifestar ahí, y puede hacerse, digamos, la consulta a través de las páginas de la tesis, estos corridos, estas letras, pues
eran el vehículo, el medio de comunicación. Cholo Valderrama lo dice por ahí, era el periódico, el llano. ¿Sí? Lo que sucedía en un combate, por ejemplo, entrada de Orocue, lo que sucedía en el combate iba a ser cantado días después, y ese mensaje iba a ser difundido a través del llano y grabado en la memoria, porque como es el carácter oral, entonces ha sido de allí también explica un poco por qué la función de la memoria es ser totalmente fundamental, indispensable, ¿no? En la comunicación, en la preservación de la información y de la memoria colectiva, en este caso la configuración de la memoria colectiva de los sucesos del llano. Entonces allí estas letras, por su carácter, digamos, poético, ¿no? Versos octosílabos con rima sonante que van a permitir en una comunidad que está arraigada poder, digamos, grabar esa información. Recordar fácilmente, ¿no? De fácil recordación. Sí, señor. ¿Perdón? No, de fácil recordación, digamos, de fácil apropiación. Es decir, la misma connotación de la forma en que está expresado, pues permite que se difunda mucho más rápidamente y mucho más fácilmente, ¿no? Claro, y el otro ingrediente es que está acompañada de la música. Entonces no solamente la letra, es que está acompañada de la música y el ritmo también allí, el tarareo lo lleva aquí, y entonces ya sabe que esto me lleva a tal canción, ¿no? Como el inicio de un corrido como Golpe Tirano, por ejemplo. Entonces va a ser supremamente importante. Entonces el corrido como tal va a cumplir esa función social, el de comunicación primordialmente, el de difundir los sucesos allí para que la comunidad se enterara y pudiera a través del tiempo mantener esa información, resguardar esa información, ¿cierto? Y eso explicaría también por qué hay varias versiones. Por ejemplo, el Golpe Tirano hay 4 versiones, el de la Revolución del Llano también. Entonces hay muchos de los corridos porque, claro, el carácter oral hace que uno no sea tan fiel a la memoria y a veces el verso sí le olvida, pero había que darle rienda y seguir contando la historia, y por eso hay historias, digamos, de alguna manera incompletas o mutiladas, y otras que vienen a ser enriquecidas por otros versos que van a ser acuñados allí a esas letras. Entonces, eso digamos que es lo hermoso también de estas manifestaciones culturales, cómo la oralidad va a ser alimentada o va alimentando pues toda la historia, ¿no? El suceso y las vivencias, ¿no? Porque todas las cosas que están allí en estos corridos, por eso su carácter testimonial, es porque justamente todos estos eventos están registrados en la historia, ante la prensa también. Yo tuve la oportunidad de cotejar las letras de los corridos con archivos de prensa de diarios como El Tiempo, El Espectador, el diario que era del ala liberal, que era Jornada, por ejemplo, creado por Jorge Eliezer Gaitán, pero también los periódicos del ala conservadora, ¿no? El País, La Nación, El Colombiano, por ejemplo, allí en Medellín. Entonces, allí están registradas. Allí están registrados los momentos, las épocas, los combates, ¿cierto? E historias, anécdotas, por ejemplo, del comandante que le fue asignada la misión de ir a pelear al llano, y él manifestó que él venía de la guerra de Corea y era un experto militar, pero no tenía el conocimiento del llano, y él manifestaba su sinsabor. No estamos preparados para pelear con una gente que conoce el territorio como la palma de la mano y que en cualquier momento iban a ser sorprendidos, ¿cierto? Además de poder también resistir, que esa es otra de las cosas, ¿no? Resistir porque las inclemencias del tiempo y el espacio geoespacial del llano va a traer unas consecuencias o unas determinaciones desde el plano de vista, digamos, biológico, ¿no? La parte de la comida y también de la resistencia al clima tropical va a ser indispensable para poder resistir y vivir en el llano, ¿no? O sea, atravesar un río crecido, lo que sea. Entonces, esas vivencias van a estar allí en las letras de los corridos y también en las historias que están allí, ¿no? Entonces, y lo que se ha dicho, se ha investigado desde otros ángulos, ¿no? De la parte biológica, sociológica, antropológica sobre los llanos. Entonces, bueno, todo eso se recoge. Entonces, esa es la virtud de la música llanera, y en este caso en particular el corrido, que a través de esas letras, de ese análisis, podemos llegar allí a entender, claro, cómo fue el fenómeno y por qué sucedió, y también de entender un poco sus alcances, las funciones sociales que tiene allí la música, ¿no? Yo creo que nos da también un poco
pues por lo menos cuando uno va aprendiendo, y esto es la riqueza también de la tesis, nos da un poco de ubicación espacial de cómo fue el conflicto, ¿no? Porque digamos, cuando se canta un corrido acerca de un hecho como el corrido Bigot, que uno puede entender que es aquí cerca a su territorio, uno dice, bueno, ahí sucedió una circunstancia que lo toca a uno como, o la entrada a Orocué, no sé, hay tantos corridos que mencionan lugares que hacen esa identidad del llano, ¿no? Esa identidad como una sola nación. Lo hablábamos también ayer, profe, y es que, al igual que, digamos que las guerrillas tuvieron esa connotación de liberal y que se enmarca el inicio del conflicto entre conservadores y liberales, digamos, una arremetida, una retoma del poder conservador que da en una arremetida, una persecución y en una violencia fuerte. Difícilmente uno puede decir que la guerrilla era políticamente hablando liberal, ¿no? Era más libertaria, era más un sentido orgánico que siempre ha tenido el llanero, producto quizás, y eso ya es una hipótesis, de la exuberancia de la naturaleza, de su forma de vivir en el campo abierto, de su forma de comprender la vida, casi que sin un, digamos, un final visible, es decir, un horizonte infinito. Está ese impulso vital libertario, ¿no? Más que liberal, pero más de libertad del llanero, y eso es quizás también lo que se destaca, porque no es políticamente hablando la reivindicación del ideario liberal del partido, sino de la libertad como un ejercicio esencial del ser humano y del llanero, quien a pesar de no ser letrado, ni instruido, ni quizás sentarse a reflexionar sobre eso, se convierte en un arquetipo, ¿no? De la libertad, de quien ejerce la libertad y quien es capaz de cierta manera, de luchar y pelear por ella. El llanero como eso, también nos ofrece esa visión los corridos. Por supuesto, sí, indudablemente, digamos, la connotación política de llamarse allí guerrillas liberales, ¿cierto? No es propiamente el concepto liberal que se entiende ahorita o que se pudo entender en un principio en el llano, y también tal vez por su carácter ágrafo, pero sobre todo por sus condiciones geoespaciales, de sentirse miembro de un territorio absolutamente inmenso y sin límites y sin caminos, ¿cierto? Esa es la característica del llano, sin caminos. De hecho, allí las letras, por ejemplo, en Soy el Llano dice, puso una callejuela para poner un solo camino donde habían tantos rumbos, dice la canción, ¿no? Entonces, ese carácter, esa posibilidad de sentirse en el llano abierto es la que va a brindar un poco esa connotación de cómo el llanero se sentía, más que liberal, es ser libre, el carácter de poder ejercer la libertad allí. Entonces es por ahí un poco más la cosa. Ya la connotación política va a tomar sus efectos es después, con lo que yo le digo, con el desarrollo, con los éxitos militares, ¿no? En el caso principal de Guadalupe Salcedo, que va a dar unos golpes supremamente importantes a la militar, y entonces ya van a empezar a sentirse capaces no solo de resistir, sino de hacerle frente al gobierno y de retarlo, ¿no? Los corridos retan, absolutamente, ahí hay un carácter demandante y de, no sé si de engreído también en un momento. Sí, porque retan en primera persona a quien ostenta el poder, ¿no? O sea, ahí mencionan a los presidentes, a las mamás de los presidentes, es decir, es una afrenta directa contra quien es la personificación en ese momento del poder máximo, que es el presidente, ¿no? Es una, digamos, los revolucionarios. Yo también estoy ahí desde atrevido, quizás de los bríos mismos del llanero. Los corridos demuestran esa capacidad de hacer frente, de ser un poco impertinente frente al poder. Claro, sí, no solamente porque sea de expresión netamente de carácter juglaresco, ¿no? Es decir, aquí estoy yo, soy el cantante, soy el contrapunteador, el coplero y digo las cosas, sino era también por los éxitos militares, es decir, realmente lo dice el corrido, ¿no? Han dado 12 bombas, no han hecho mayor estrago, mataron 15 gallinas, 2 perros y 2 marranos. Entonces, allí hay también un recurso irónico, de burla, frente a los efectos de un borbandeo en el llano y de los golpes que dieron, mientras que ellos, por ejemplo, en un combate como por ejemplo el de Páez,
caen 97 soldados, 97 militares en un combate guerrillero, y está documentado, ¿no? Está registrado dentro de la prensa. Entonces tienen unos elementos con los cuales poder decir, los podemos enfrentar. Entonces eso está ahí en las letras de los corridos revolucionarios, precisamente, y también mostrando el carácter intrépido del llanero y su capacidad para repentismo, para versar, ¿no? Todo eso es un juego ahí entre la poesía, la capacidad de versación, del repentismo y también su carácter intrépido y no sé si de pronto, bueno, sería un poco erróneo decir que carácter militante, ¿no? Pero sí, el llanero va a expresar allí a través de las letras de los corridos estos elementos. Hay otro elemento también interesante en la tesis, que lo hablábamos, profe Manuel, y era que normalmente hay una especie de denuncia de lo que algunos podríamos llegar a considerar una ausencia del Estado, que otros podrían llegar a considerar una presencia negativa del Estado, ¿no? Es decir, el Estado como ese gran otro que llega e impone, se impone a través del control, se impone a través de la tributación, que trata de imponer un poder, pero sin cumplir una parte de las promesas básicas del Estado. Entonces eso es un territorio olvidado y que algunos corridos podrían expresar eso, y también digamos que la connotación política de las guerrillas liberales también un poco sobre eso, como sobre el olvido histórico que ha tenido una parte importante del territorio colombiano, porque no estamos hablando de un territorio menor, estamos hablando de una parte importante del territorio colombiano que se ha sentido excluido de las dinámicas de cierta manera económicas y políticas, y que ha sentido una presencia, yo sé que usted lo entiende así, o por lo menos creo que usted lo entiende así, negativa del Estado, sin tener en contraprestación las cosas positivas que puede ofrecer el Estado en un Estado moderno, que son los servicios básicos esenciales, de los cuales hasta hoy, digamos, uno podría decir, esa deuda sigue vigente. Claro, es una deuda que sigue vigente. Yo parto absolutamente de esto último que acabas de mencionar, Eduardo. Sí, yo lo sostengo ahí en la tesis, no solamente por ahí, sino por el concepto de representación social y la construcción de los discursos estereotipados desde el Estado, de lo cual quiero hacer, digamos, profundizar un poquito más adelante. Pero antes de eso quiero decir es que precisamente las políticas del Estado en Colombia y el llano, por su carácter marginal y de frontera, ha sido estudiado de muchos factores. Incluso Jean Roche, por ejemplo, es una de las pioneras en esto y una de las más conocedoras del tema. Siempre lo ha manifestado. El llano nunca le interesó, y particularmente el llano nunca estuvo dentro de los planes de la construcción del Estado-Nación. Es el Estado marginal, es la periferia, es el lugar que no tenía nada que contribuir, pues básicamente, o poco tenía que contribuir con el desarrollo de la nación. Por eso las políticas en el plano de desarrollo social, en el plano de materia de educación, de cualquier índole, pues han sido siempre mínimas, escasas y negativas. Por eso se habla de una presencia negativa, digo yo, porque el Estado sí hacía presencia, pero hacía presencia porque cuando la necesitaba. Se necesitó de los llaneros para la guerra de independencia, entonces eran los héroes de la patria, los llaneros que defendieron al Estado, al Estado no, defendieron la causa independentista. Digamos, el campo, sí, la independencia, defendieron a los colombianos en ese caso, o al territorio de la corona española, ¿no? Y posteriormente en las otras participaciones el llanero estuvo presente ahí, entonces ahí hicieron mano, ¿no? Echaron mano de los llaneros. También cuando hubo necesidad de hacerlos partícipes de un proyecto político, entonces en las elecciones los llaneros votaban. Entonces no es que no haya hecho presencia, pero los llaneros también hacían parte del ejército porque venían a reclutarlos para el servicio militar obligatorio. O sea, es la presencia de un Estado que venía por sus intereses a hacer presencia en sus políticas, digamos, centrales, pero no contribuyó o no retribuyó a esta región porque fueron minoría. Entonces las políticas en el plano de lo social pues quedaron ausentes o de alguna manera como paliativos, ¿no? O una pequeña ayuda y ya. Ahí le podemos agregar, para notar esos, digamos, elementos puntuales de la historia,
como la Humbertera, por ejemplo, nos muestra que el Estado hacía presencia, pero su presencia era mínima y su capacidad de reacción era mínima. O, por ejemplo, elementos como la Guajirera, que fue un episodio de nivel nacional, con unas connotaciones de nivel nacional, fueron instrumentalizados de manera política para una persona que luego fue presidente de la República. Los instrumentalizó, es decir, utilizó esa situación, ese debate para ganar notoriedad nacional, pero no se hizo mayor cosa. Es decir, Estado siempre ha habido, precario quizás, con unos intereses que no son los intereses del pueblo, por llamarlo de alguna manera, pero el Estado ha estado, digamos, el Estado ha permanecido con una presencia negativa, es lo que queremos decir, porque la falta de Estado o la ausencia del Estado ha sido siempre denunciada, pero tiene usted razón al mencionar, no, venga, el Estado ha permanecido, ha ejercido cierta influencia, lo que no ha habido es, de cierta manera, una decisión política concreta para que ese Estado se manifieste a través de ejecutorías concretas, como podrían ser las vías, como podrían ser las escuelas, como podrían haber sido tantas obras o tantos proyectos o tantas iniciativas que redundaran en el bienestar de la población. Eso por supuesto, yo insisto que los corridos y las guerrillas liberales ponen de manifiesto eso en un contexto álgido de la historia colombiana, como es el siglo XX, porque el siglo XX es de cierta manera un parteaguas en Colombia, ¿no? Nosotros como nación entramos muy disminuidos al siglo XX después de la Guerra de los 1000 días, que tiene una influencia también aquí en estos territorios. Llegamos a una situación compleja con todo el tema de la violencia, y de cierta manera después de eso podríamos decir que ahí hay una cierta tendencia hacia la mejora en Colombia, pero esa mejora no ha sido ni equitativa ni ha sido lo suficientemente rápida para territorios periféricos alejados como el caso de los llanos y concretamente de Arauca. Es como también una crítica que se puede realizar ahí a partir de esto, y que yo sé que es un tema que usted quiere tocar y que lo vamos a hacer, y es cómo ese ejercicio, ese momento específico, concreto, cómo ese momento histórico dio lugar a una transformación lo diría yo, del imaginario del llanero en la conciencia nacional. Pasamos de cierta manera de ser los héroes libertarios, de los lanceros, a ser los fascinerosos, los bandoleros, es decir, ahí hay una transformación y quiero que usted me profundice un poco sobre eso. Gracias, Eduardo. Por supuesto. Yo lo que he pensado y creo que también dialoga con un poco con lo que se ha escrito. Hasta Eduardo Mantilla Trejos en uno de sus cuentos, un cuento maravilloso que se llama Los veteranos por allí, serpientes enroscadas y otras sierpes, expresa, ¿no?, esa intención de la presencia del Estado en algunas partes, ¿no? Cuando hay un revoltoso que amenaza con la seguridad del país, con la estabilidad del país, pues hay que enviar la fuerza a perseguirlo. Este cuento es maravilloso. Entonces allí eso dialoga también con lo que pasa en muchos lugares de América Latina. Por ejemplo, Juan Rulfo lo dice en uno de sus cuentos, es que el gobierno viene aquí es cuando tiene que perseguir a uno de sus hijos hasta que se lo lleva o lo mata, ¿no? Entonces, eso en parte ha sucedido aquí. Entonces, lo que yo planteo, de alguna manera, es que esas connotaciones de los hechos sociales en los años 50, el surgimiento de unas guerrillas liberales de autodefensa, podría decirse campesina, pero que después va a tomar unas connotaciones más políticas y ya contestatarias y revolucionarias, va a ser, digo yo, a transformar la cosmovisión que tiene Colombia de los llanos orientales y de los llaneros. Va a cambiarse la forma de pensar sobre ellos. Y es lo que de alguna manera se puede entender desde un concepto como la representación social, entendida como ese discurso, esa estereotipación que se hace del otro. Bien lo explica Eduard Said allí en su clásico texto El orientalismo, ¿no? Esa forma en que han venido al territorio para estudiarlo, para analizarlo, para
calificarlo, para definirlo y para, por supuesto, definir sobre él. Entonces el llanero ya no es el héroe, el lancero, el luchador, no el que defiende la patria, sino ese llanero es un guerrillero, es un bandolero, es un bandido. Y por supuesto el llano es el nicho de los banderos, los bandoleros, es el territorio peligroso y amenazante, y esas connotaciones, esas formas de discurso estereotipado que van a salir desde los centros de poder en el país, pues van a incidir notablemente en el desarrollo de la región desde el punto de vista social, ¿cierto? Y cultural, en todo plano, porque pues no, digamos, de alguna manera, pues una región con estas características, pues difícilmente se le va a beneficiar con una asignación presupuestal o la implementación de un proyecto, digamos, de impacto social para la región. Entonces siempre lo que llegan son paliativos, lo que siempre llegan son cosas ahí, digamos, como para solucionar algo como para emancipar o para, digamos, apaciguar más bien, como para calmar las aguas, ¿cierto? Pero vuelve y se repite, la historia se repite. Tantos años aquí, digamos, en el caso del Piedemonte Llanero, sufriendo por una vía de acceso que comunique al Piedemonte Llanero con los Santanderes, y tenemos la trocha de la soberanía, que es una vergüenza para el país, una vergüenza, que un territorio que sostuvo la economía del país como Caño Limón, ¿cierto? Y Arauca, la explotación petrolera, y todavía tengamos una carretera de esas connotaciones, de esas características. La vía que hay entre Caño Limón y Arauca es una vergüenza para el departamento. Tuve la oportunidad de hace un par de semanas de transitarla y es deplorable. Es decir, ¿cómo podemos tener nosotros una carretera en esas condiciones y vemos una carretera en cualquiera de los departamentos del interior del país? Y con otras condiciones geoespaciales diferentes, ¿no? Atravesar una montaña, un túnel, lo que sea. Aquí donde todo es plano y se supone que hay mayores digamos, condiciones para hacer una vía y no la tenemos. Entonces, yo pienso que es en parte eso. Y muchos otros factores, desde luego, que no quiero entrar a ahondar, que ya no hacen parte de mi tesis, como la corrupción y otras políticas del momento. Pero indudablemente eso también tiene sus raíces en eso. Es lo que yo sostengo, que tiene sus raíces en ese cambio de discurso. Entonces ya el llanero dejó de ser eso y tiene la connotación, el estereotipo, y me pasó a mí, y lo quiero decir ahorita más adelante, es un guerrillero, es un bandido. Cuando yo tuve la oportunidad de terminar mi bachillerato, allá en 1999, cuando tenía 23 años, entonces sabemos que uno debe presentarse al servicio militar obligatorio, en este caso como bachiller, y me presenté, y lo que me dijo el comandante de la base ahí en Arauca es: no vamos a ingresar guerrilleros a las filas del ejército. Eso nos lo dijo públicamente ahí a los que estaban. ¿Por qué? Porque ir de Saravena, ser un muchacho campesino de Saravena, pues en la época, no sé, ahorita puede cambiar, claro, las épocas cambian, era ser sinónimo de ser guerrillero, ¿no? Ser guerrillero. Entonces viene la connotación de frente, como el hecho de ser colombiano y usted va al exterior y lo primero que le dicen es: Pablo Escobar, cocaína, guerrilla también. Entonces hay unos estereotipos que se van formando y un imaginario social que pesa muchísimo en todos los ámbitos. Vienen los procesos de marginalización, los procesos de exclusión, como en el caso en particular el mío. Entonces, ser llanero y ser araucano y ser de Saravena tienen la connotación, es guerrillero, y en muchas partes del país a uno le preguntan eso: bueno, ¿y cómo ha hecho usted para vivir? ¿Cómo se vive en Saravena? Ese es digamos, ese peso que tenemos sobre la espalda, sobre el cual vivimos nosotros los araucanos, que es un territorio atravesado por la violencia y que no cesa y que sigue manifestándose con otras connotaciones, otro contexto, otras situaciones, pero seguimos en medio de conflictos, ¿no? Pero es importante, que pesan. Es importante tener esa connotación histórica del momento en que empieza a cambiar de cierta manera la perspectiva nacional hacia el llanero, ¿no? Porque digamos que nosotros hoy en día, como usted bien lo expresa, estamos lamentablemente ya habituados como a vivir con esas especies de estigma, ¿cierto? De señalamientos,
que se han venido alimentando. Entonces, a partir de ese ejercicio de la rebeldía, del bandolero, se generó también el tema de la violencia, ya el conflicto armado, pero posteriormente también entonces el de las malas decisiones administrativas, el despilfarro, es decir, todo eso ha generado como un campo propicio para ir sumando lamentablemente adjetivos negativos, ¿no? De cierta manera se ha ido como consolidando eso y llevaría a muchos a pensar, yo creo que algunos lo expresan más abiertamente que otros, a que estos podrían llegar a ser considerados por muchos territorios fallidos o perdidos en términos de que no hay mucho para hacer y entonces los esfuerzos se van a otras partes, ¿no? Entonces aquí es como si no valiera la pena traer muchas cosas porque o se pierde o no hay la conciencia o bueno, o sea, como si aquí no se pudieran hacer muchas cosas de las que sí se pueden hacer en otras partes del país y del mundo. Entonces, creo que eso también es una parte de lo que debemos ser conscientes los araucanos, que ese momento histórico sirvió lamentablemente o generó lamentablemente esta escalada de elementos negativos alrededor del territorio y de las personas que habitan en él. Y es algo pues, que hemos venido sufriendo y seguimos sufriendo y digamos, creo yo, nuestra principal misión debe ser cómo transformamos esos imaginarios, ¿no? Cómo transformamos esos estereotipos que se han generado a partir de los araucanos, cómo vamos cambiando esa idea que tienen las personas de que de cierta manera vivir en Arauca es como vivir en Irak, en Bagdad, en una zona de conflicto bélico escalado a niveles increíbles. Por supuesto que hay violencia, pero la violencia no se expresa de esa manera. Y también, digamos, como ese estereotipo de que no hay una unidad, de que no hay comunidad, de que no hay elementos que permitan desarrollar proyectos de desarrollo. Parte del programa, profe, ya que vamos terminando, de la idea de este podcast que se llama En Comunidad, es precisamente encontrar en el pasado, en el presente, elementos que nos permitan proyectar el futuro, de transformar la realidad de Arauca para un futuro mejor. Yo sí quisiera hacerle la pregunta, yo sé que pronto no es de la tesis, pero usted como una persona que ha, por supuesto, vivido las dificultades propias del territorio y que aún así ha logrado llegar a uno de los niveles académicos más elevados de los cuales podamos aspirar, como una de las pocas personas, se lo decía ayer, creo que es la primera persona con doctorado que conozco, por lo menos con la que tengo la oportunidad de conversar aquí en Arauca, que es del territorio y que es del Sarare. Sí quería saber, de cara al futuro, usted, y entendiendo el contexto histórico del hato llanero, de la violencia, de las guerrillas liberales, ¿cree que nosotros debemos retomar nuestras raíces? Es decir, hay que volver a lo anterior, hay que de cierta manera hacer eco de esas nostalgias de unas épocas anteriores mejores que muchos expresan, o ya la dinámica futura nos marca que debemos incorporarnos al mundo con lo que viene y aceptar esos cambios que el mundo nos propone e integrarnos en el mundo a pesar de que perdamos muchas de las cosas que nos identifican. Ahí cómo vamos pensando en eso, usted que es un estudioso pues, también de la cultura. Sí, bueno, me lleva indudablemente al tema de las transformaciones culturales o de la transculturalidad, porque, bueno, bien sabemos que las culturas no son estáticas, absolutamente no son estáticas, es más, su carácter es precisamente el de ser transformativas, el de estar en constante evolución. Entonces, por ejemplo, Ángel Rama lo trata por allí, pero principalmente autores como Gilberto Jiménez, que ya lo mencioné anteriormente, ¿cierto? Y el cubano, se me escapa el nombre ahorita, el del contrapunteo del tabaco y el azúcar, plantea la cuestión de la transculturación, ¿no? Las culturas tienden a resistirse a los cambios,
y en eso es natural. Hay cosas que uno las considera esenciales y trata de preservarlas y aquellas fuertes logran mantenerse. Pero en un proceso de transculturación hay pérdidas y ganancias. Uno cede muchas cosas, pero también incorpora otras y mantiene algunas. Entonces hay un juego allí y uno no sabe qué va a pasar. Es decir, el futuro es una pregunta tan complicada porque ¿qué vamos a hacer? No sabemos realmente, el transcurso del tiempo lo dirá. Seguramente mantendremos algunas cosas vivas de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Lo constitucionario nos va a permitir mantener eso allí mientras existan sabanas y existan el hato y los trabajos de llano, pues yo creo que van a mantenerse en algunas de sus expresiones, ¿cierto? Aunque algunas tienden a desaparecer, por eso el carácter de salvaguardar los cantos de vaquería, que ya son patrimonio inmaterial. Entonces, esas expresiones van a mantenerse en muchas de ellas, ¿no? Pero, ¿cómo atajar un ímpetu o el auge, por ejemplo, de las músicas de ahora, ¿no? El reggaetón, entonces, todos los chicos ya no bailan llanero, no bailan música llanera, sino bailan reggaetón. Y ya cantan el reggaetón y no cantan un pasaje, ¿cierto? Y va a ser difícil, ¿no? Luchar contra eso, ¿no? No sé si luchar, pero sí mantenerse. Yo creo que mientras existan políticas que inviten a la juventud a seguir expresando, manifestando estas prácticas culturales y existan estos trabajos y el llano siga siendo el llano, muchas cosas van a mantenerse y otras van a permearse. Entonces, vamos a evolucionar seguramente, que eso es lo que yo creo, vamos a evolucionar. Y lo que no podemos dejar atrás es que el pasado tiene que estudiarse, revivirlo, ¿no? Porque ese es el carácter de la historia, revivir un evento del pasado, hacerlo presente, llevarlo para entender cómo fue un fenómeno social, para entendernos y poder también desde allí proyectarnos hacia el futuro. Entonces, no se puede olvidar la historia, como dicen por ahí en la frase coloquial, el que no conoce historia está condenado a repetirse. Tenemos que evocar la historia, reconocer que muchos factores y algunos errores que hemos cometido en el pasado deben ser de alguna manera analizados y estudiados para tratar de no repetir ese camino y ojalá, pues, como dice usted aquí en Comunidad, que precisamente su programa es una contribución, ¿no? Desde su objetivo principal, estos espacios van a permitir difundir cierta información, cierta conocimiento que debe ser de carácter público para que se puedan entender un pasado y un presente y proyectarnos hacia lo que podamos hacer más adelante. ¿Cómo contribuimos nosotros para el desarrollo de la región? ¿Cómo contribuimos nosotros para cambiar ese imaginario social, para preservar unas tradiciones culturales desde nuestro conocimiento, de nuestro saber hacer, ¿no? En el caso particular, su función, y en el caso mío, desde la escuela, desde el colegio, desde el aula, cómo puedo contribuir también a una generación, ¿cierto? Entonces, bueno, cada quien tenemos en particular nuestro perfil y nuestro grano de arena allí para eso que queremos, ¿no? Ojalá sí. Importante que cada quien entienda su importancia, su relevancia dentro de todo el orden social y dentro de la comunidad. Profe, hemos llegado al final. Yo le agradezco mucho por su tiempo. Recuerdo, invito a todas las personas que nos están escuchando y viendo por las diferentes plataformas a que busquen en Google, es fácil de encontrar la tesis, una tesis maravillosamente escrita que nos trae, como bien lo dice el profe, hechos pasados al presente y que nos permite algo que es muy difícil en la academia, que es evocar esos hechos a partir de diferentes expresiones. Por supuesto, la escrita que está en la tesis, pero también alrededor de las músicas. Yo les recomiendo, como yo intenté hacerlo, que mientras iba leyendo, iba escuchando, iba colocando las canciones, los corridos, y eso me iba permitiendo al mismo tiempo comprender. Aquí la tiene el profe, es una tesis doctoral, se llama Cantar la Revolución, el corrido de los llanos orientales de Colombia, cultura política, representación y práctica cultural 1948-2018, un texto maravilloso, un texto que uno no espera encontrarse en Arauca, tengo que ser honesto, pero que es un aporte invaluable que todos debemos destacar
y que todas las personas que quieran conocer la historia de Arauca y de los llanos orientales pues deben referenciar por lo menos para tener dentro de sus documentos a leer. Profe, ya para terminar, ¿cómo se sintió y si quiere darnos algún mensaje final en este cierre del podcast En Comunidad? No, ante todo, lo primero que tengo que dar es el agradecimiento por el espacio, por permitirme hablar un poco sobre mi trabajo de investigación. Se lo agradezco. De hecho, estaba buscando algunos espacios, he tocado algunas puertas que todavía no se han abierto en el departamento de Arauca. De hecho, esa ha sido mi queja también casi todo el tiempo. No sé por qué razón suena esto un poco no sé cómo se tome en la connotación, pero el hecho es que he tenido la oportunidad de recibir oportunidades personalmente en el interior del país más que acá, en el llano. Casualmente, incluso hasta en el plano de lo laboral. Cuando en un momento tuve la intención de vincularme al departamento, no fue posible y ya pude ingresar, pero fue por méritos a través del concurso. Pero los espacios no han sido abiertos generalmente para una persona que es oriunda, en el caso mío, de los llanos y de Saravena. Entonces, hasta ahora usted me abrió el espacio, se lo agradezco muchísimo, porque quería desde un momento dar a conocer parte de mi trabajo, que honestamente pues, le agradezco sus calificativos. Es un trabajo bueno, digo yo, bueno, que de hecho estoy en trabajo de ajustes y revisión y de algunas cosas, porque un trabajo que por supuesto no se puede considerar absoluto Uno ni nunca termina terminado. la tesis, ¿no? Eso es una cosa Sí. permanente y es algo que siempre va volviendo como las cavilaciones, pero por supuesto que el resultado hay que valorarlo porque es un esfuerzo, es como el cierre de un ciclo, es el cierre de un periodo intelectual y personal, casi siempre. Por supuesto, sí, absolutamente. Es un trabajo bueno, maravilloso, que tuvo, me dio la oportunidad de lograr mi tesis doctoral, de graduarme como doctor en estudios culturales, pero bueno, vuelvo y reitero, es un trabajo que sigue en construcción. Y pues claro, yo también aprovecho la oportunidad para agradecerles y para invitarles a que puedan hacer la consulta en línea. Está ahí, como es el nombre de la tesis, y Cantar la Revolución, y lo buscan en Google, y ahí está disponible en el repositorio del Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, lo puedes descargar y por supuesto leer. Cualquier comentario o sugerencia, pues de plano les estaría también agradecido digamos, en aras de seguir mejorando, de seguir construyendo, bueno, no solamente esta investigación, porque dejó muchas vetas por ahí que merecen seguir su construcción, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a usted, a Meridiano 70 por la oportunidad, a su programa, que me parece innovador y muy bueno, y que debe, ojalá, seguir creciendo y vinculando pues todos estos aspectos de plano cultural, académico en Arauca. Entonces, eternamente agradecido, Eduardo, por el espacio. Muchas gracias, profe, y un último mensaje para todas las personas que hacen investigación en Arauca, que aquí está el profe, un doctor, que lo pueden contactar también, y ahí vamos generando una especie de red también para ir mejorando el conocimiento. Haber cerrado con algo de música, un corte, un fragmento de un corrido de esos revolucionarios, vamos a ver, lo que pasa es que me dice Carlos que vamos a ver por los derechos de autor, entonces vamos a ver, pero en la edición lo vamos a poner, vamos a ponerlo. Ok, gracias. Profe, gracias, muy bien, hasta luego. Fue en el día 9 de abril que el mundo estalló en violencia, porque una mente asesina pagada con indulgencia mató al poder de mi pueblo que iba para la presidencia de Jorge Eliezer Gaitán, un hombre de gran potencia. Murió como muere un hombre dando batalla y fiereza de toditos los campesinos de nuestra Colombia inmensa. Pedimos a Dios bendito con gran amor y clemencia que lo tenga ya en su gloria con lo de la independencia. Lo mataron por ser macho cobarde, no fue su ciencia. Cobardes son los chulavos y toda su descendencia. Pa' ellos el combate es ir cortando la cabeza a las mujeres y niños que viven a la indefensa. Mariano y sus tropas matan por detrás y con lancetas a la gente campesina de mi llano y sus bellezas, porque les falta el coraje y no les pesa la bragueta para pelear frente a frente y mostrando uno la jeta.
Te fuiste Jorge Eliezer, pero tu palabra inquieta ya está sembrada en la mente de gente de tus querencias. Y te vamos a vengar pa' que haya otra independencia, que si nos quitan las manos peleamos con la cabeza. Ojalá que desde el cielo veas en la llanura inmensa a un jinete acompañado por rifles y bayonetas. Es Guadalupe Salcedo que de la costa al meta viene matando chulavos, vengando su sangre fresca.